Salgo, miro a mis competidores y desde el principio sé que seré el primero. Hay personas que pueden perder y estoy yo, Johnny Weissmuller. Hoy quiero contarles sobre una persona cuyo nombre quizás no les sea familiar, pero cuyo papel principal en la vida es conocido por todos. Es Tarzán y su nombre es Johnny Weissmuller. Johnny Weissmuller es uno de los mejores nadadores de la historia. En su haber tiene 5 victorias olímpicas, 67 récords mundiales y además la invención de una nueva técnica de natación que aún se utiliza. Weissmuller también dejó una marca indeleble en la industria cinematográfica mundial. En los años 30 y 40 protagonizó las películas de Tarzán, que le trajeron fama y fortuna a nivel mundial. Sin embargo, en algún momento, el destino de Weissmuller dio un giro drástico y sus últimos días los pasó en la pobreza en un hospital psiquiátrico. Lenta.ru ha revisado las páginas más interesantes de la biografía del gran deportista y actor. Pero primero hablemos de él, y luego de su participación en el cine. Nació el 2 de junio de 1904 en una familia alemana en el territorio del antiguo Imperio Austrohúngaro. Así que hoy celebramos su 120 aniversario. Johnny Weissmuller nació el 2 de junio de 1904 en una familia alemana en la ciudad de Timisoara, que ahora está en territorio de Rumania. En su infancia, su familia emigró a Pensilvania, Estados Unidos. Se afirma que al nacer, el futuro actor fue nombrado Peter, pero al ingresar a América, se utilizó el nombre de su hermano, Johnny, por ser más americano. Según otros datos, el manifiesto de pasajeros del barco Rotterdam, que llegó a Nueva York el 26 de enero de 1905, contiene información sobre Peter Weissmuller, trabajador, de 29 años, su esposa Elizabeth Kirsch, de 24 años, y su hijo de 7 meses, Johann. Fueron registrados como alemanes húngaros que vivían cerca de Timisoara antes de emigrar. Se dirigían a un pariente, Johann Ott, en la ciudad de Windber, Pensilvania. Johann Ott, como Peter Weissmuller, era cervecero y emigró a Estados Unidos en 1902. El 5 de noviembre de 1905, Peter Johann Weissmuller fue bautizado en la iglesia de Windber. Según el censo de 1910, Peter Weissmuller y Elizabeth Kirsch vivían en Chicago en la misma dirección que Johann y Eva Ott, con sus hijos John, de 6 años, nacido fuera de Estados Unidos, y Peter Jr., nacido en Illinois. Sin embargo, la mayoría de las biografías de Johnny Weissmuller indicaban que nació en Pensilvania. Al parecer, afirmaba haber nacido en Estados Unidos para evitar problemas al ser incluido en el equipo olímpico del país. Weissmuller nació en junio de 1904 en los suburbios de Timisoara, que en ese momento formaban parte del Imperio Austrohúngaro. Más tarde, este territorio pasó a estar bajo control de Rumania y ahora se llama Timisoara. Los padres del futuro deportista eran alemanes étnicos y poco después del nacimiento de su hijo decidieron emigrar a Estados Unidos, donde se había establecido un pariente lejano. La familia con el bebé de 7 meses emprendió un viaje de 12 días en el barco Rotterdam. Al llegar a América, el padre de Weissmuller primero trabajó en una mina en Pensilvania y luego la familia se mudó a Chicago, donde el jefe de la familia abrió un pequeño bar. Allí a Weissmuller Jr. le esperaba una dura prueba. A los 9 años, le diagnosticaron poliomielitis, una enfermedad grave que afecta al sistema nervioso y puede ser fatal. En casos raros, se puede superar sin consecuencias graves, pero el cuerpo de Johnny lo logró. También ayudó el tratamiento adecuado,
y una de las recomendaciones de los médicos fue la natación. Así, Johnny terminó en el lago Michigan, donde tomó sus primeras lecciones. Muy pronto, Weissmuller ingresó en la escuela deportiva de la Asociación Cristiana de Jóvenes, pero desarrollar su talento como nadador se volvió difícil. El padre de Johnny se arruinó, empezó a beber y se divorció de su madre, que se quedó sola con 2 hijos. En Estados Unidos, la pareja tuvo un segundo hijo, Peter. Johnny abandonó la escuela para trabajar y ayudar a su familia a sobrevivir. Al cabo de un tiempo, la familia se trasladó a Chicago. Johnny, al dejar la escuela, trabajaba como ascensorista y mensajero en el Club Deportivo de Illinois, donde fue visto por el entrenador del equipo olímpico de natación de Estados Unidos, William Bachrach. Este le ofreció sus servicios como entrenador, pero de una forma muy estricta. Trabaja conmigo un año, haz todo lo que te diga, exactamente, sin hacer preguntas, y te sacaré adelante. Serás un esclavo y me odiarás, pero luego batirás todos los récords existentes. Y Weissmuller aceptó, obedeciendo completamente a su nuevo entrenador, entrenando duro día tras día. Llegó el momento de ganar. En agosto de 1921, en las distancias de 50 y 220 yardas, el joven ganó el torneo nacional. Johnny Weissmuller, originario de Europa, no podía representar al equipo estadounidense, por lo que, al presentar los documentos, utilizó los datos de su hermano menor, nacido en América. Gracias a esto, pudo obtener un pasaporte estadounidense y representar a los estadounidenses en los Juegos Olímpicos. Muy pronto, se demostró que las esperanzas de Bachrach no eran infundadas. A Weissmuller le bastó un año de entrenamientos intensivos para hacerse notar en todo el país. En agosto de 1921, el atleta ganó el campeonato de Estados Unidos en las distancias de 50 y 220 yardas, unos 45 y 200 metros, respectivamente, y se convirtió en el primer candidato al equipo nacional estadounidense. La entrada en el equipo nacional podría haberle causado problemas debido a su lugar de nacimiento, pero logró falsificar los datos y convencer a todos de que era estadounidense. Después de esto, el codiciado pasaporte estuvo en sus manos y el nadador tuvo la oportunidad de competir en eventos internacionales. Un año y medio después, unos días antes de los Juegos Olímpicos del 17 de febrero de 1924, Johnny batió su propio récord en los 100 metros. En las competiciones en Miami, Johnny Weissmuller registró un tiempo de 57,4 segundos, que resultó ser un récord olímpico y se mantuvo durante más de 10 años. El 26 de mayo de 1922, el estadounidense batió el récord mundial en 200 metros. En 1925 y 1927, Weissmuller mejoró su propio récord 2 veces. Sin embargo, en esta distancia no pudo ganar una medalla olímpica. En sus primeros Juegos Olímpicos en París, en 1924, el nadador ganó en el relevo 4x200 y en las distancias de 100 y 400 metros. También ganó una medalla de bronce en waterpolo por equipos, lo cual no era raro para él, ya que solía competir en varios deportes simultáneamente. En 1926, Weissmuller tuvo el honor de portar la bandera estadounidense en la ceremonia de apertura de los Juegos Olímpicos en Ámsterdam. Allí demostró que estaba en excelente forma y aunque no pudo repetir el éxito de París en cuanto a medallas, ganó 2 medallas de oro. En la distancia de 100 metros, el nadador volvió a ganar con un nuevo récord olímpico de 58,6 segundos. Por su papel de Tarzán, recibió una estrella en el Paseo de la Fama de Hollywood. A finales de los 50, Johnny Weissmuller
decidió convertirse en empresario y regresó a Chicago como vicepresidente de una empresa de construcción de piscinas, pero no tuvo éxito. En 1965 dejó los negocios y se trasladó a Florida, donde se convirtió en presidente del Salón Internacional de la Fama de la Natación. Después de los Juegos Olímpicos en Ámsterdam, Weissmuller se convirtió, sin exagerar, en un héroe nacional. Las fotografías del nadador perfectamente formado aparecían en las portadas de los periódicos más populares y en las tapas de las revistas de moda. Si Instagram hubiera existido en aquellos tiempos, el estadounidense seguramente habría competido con Cristiano Ronaldo en número de seguidores. Sin embargo, incluso en 1929, el gran atleta tenía muchas formas de monetizar su popularidad. Johnny comenzó a promocionar marcas de moda y a participar en desfiles, asistiendo activamente a diversos programas de televisión. El verdadero éxito en el cine le llegó a Weissmuller 3 años después, cuando la misma MGM, líder de la industria cinematográfica estadounidense en ese momento, decidió hacer una serie de películas sobre Tarzán. Johnny era el candidato perfecto para el papel. Además, no se requerían habilidades actorales especiales de su parte. Su tarea principal era saltar con gracia, y el texto necesario para el doblaje se limitaba a unas pocas docenas de frases cortas como Tarzán comer y Tarzán dormir. Con este sencillo conjunto, Weissmuller se las arreglaba perfectamente. La característica principal del héroe era su prolongado grito, que entró en la historia del cine y que más tarde fue registrado como marca comercial. En esa situación, el inicio de la carrera del nadador en Hollywood parecía completamente lógico, y así fue. En el mismo 1929, la compañía cinematográfica MGM le ofreció a Weissmuller el papel de Adonis en la película La glorificación de la chica americana, y el nadador aceptó. Los diseñadores de vestuario no tuvieron que trabajar mucho en la imagen de Johnny. En la película no lleva nada más que una hoja de parra cubriendo la parte más íntima. En MGM estaban impresionados con la constitución del atleta, llamándolo la única persona en Hollywood que es natural en carne y hueso y puede filmar sin ropa. La primera película, Tarzán, el hombre mono, de 1932, fue un gran éxito, y Weissmuller se hizo famoso no solo entre los deportistas. Para MGM, actuó en 6 películas sobre Tarzán junto a Maureen O'Sullivan y el chimpancé Cheetah. En 1942, se trasladó a otra compañía y allí protagonizó otras 6 películas. Sus honorarios ascendieron a unos $2 millones, lo que en aquellos tiempos era mucho dinero. En total, actuó en 13 películas y en una serie de televisión. Los personajes fueron solo 3: Tarzán, Jim de la jungla y él mismo. Por cierto, fue Weissmuller quien creó el famoso grito ondulante de Tarzán, que luego se utilizó en todas las versiones posteriores de la película. En 1970, fue presentado a la reina del Reino Unido cuando el actor asistió a los Juegos de la Commonwealth. En 1974, se rompió una pierna y en el hospital descubrió problemas cardíacos. Sufrió varios accidentes cerebrovasculares y en 1979 se mudó con su esposa a México. Allí filmó una de las últimas películas sobre Tarzán. Weissmuller no planeaba retirarse del cine después del final de la franquicia. Rápidamente encontró un nuevo papel principal en una serie de películas sobre el cazador John de la Jungla. No se requería nada fundamentalmente nuevo del atleta en la pantalla. Aún tenía que correr y saltar con gracia, pronunciando el mínimo de texto. Johnny aceptó y actuó en otras 13 películas durante 6 años.
pero guardó rencor contra los directores. Después del final de la franquicia de John de la Jungla, la carrera cinematográfica de Weissmuller prácticamente terminó, ya que la edad ya no le permitía interpretar al apuesto y musculoso protagonista. Participó en algunas otras películas, principalmente interpretándose a sí mismo, y luego decidió regresar a su natal Chicago. Allí invirtió el dinero que había ganado en un negocio de venta de piscinas, pero fracasó. Sin embargo, el nadador perdió mucho más dinero debido a sus esposas, de las cuales tuvo 7. Con cada nuevo divorcio, el capital de Weissmuller se desvanecía rápidamente. Junto con las esposas, se esfumaban bienes inmuebles y cientos de miles de dólares. Johnny se dedicó a varios proyectos comerciales en Chicago, Florida y Las Vegas, incluido el negocio de una cadena de piscinas. Sin embargo, no tuvo éxito. Ya en la vejez, en la década de 1970, trabajó en Nevada en una cadena de hoteles, dando la bienvenida a los huéspedes. A finales de la década de 1950, en Chicago, fundó una empresa que gestionaba una cadena de piscinas. En 1965 dejó el negocio y se mudó a Florida, donde se convirtió en presidente del Salón Internacional de la Fama de la Natación. A principios de la década de 1970, la antigua estrella de Hollywood prácticamente se quedó sin medios de subsistencia. Weissmuller estaba dispuesto a aceptar cualquier trabajo y finalmente accedió a pararse en la terraza de un club en Los Ángeles y ejecutar su famoso grito de Tarzán. Más tarde se trasladó a Las Vegas, donde daba la bienvenida a los huéspedes en el hotel Caesars Palace. Su colega era el legendario boxeador Joe Louis, que trabajaba como guardia de seguridad en el casino del hotel. Johnny también lograba llegar a fin de mes gracias a papeles episódicos en el cine, pero a finales de la década de 1970 comenzó a tener problemas mentales. Al principio, las pastillas y el tratamiento ambulatorio ayudaban a Weissmuller, pero con los años la enfermedad progresó. Además, el atleta, ya en edad avanzada, sufrió problemas cardíacos. Pasó sus últimos días en una clínica para enfermos mentales en Acapulco, México, donde murió en enero de 1984. Weissmuller fue enterrado allí, cumpliendo su testamento. Cuando el ataúd con su cuerpo fue bajado a la tumba, los empleados del cementerio reprodujeron el grito de Tarzán grabado en una cinta. En 1976, apareció en el cine por última vez en un pequeño papel episódico. En 1977, sufrió una serie de derrames cerebrales y descubrió que, a pesar de su constante actividad deportiva, siempre había tenido problemas cardíacos. En 1979, después de pasar varias semanas en el hospital, se mudó a Acapulco, donde se rodó su última película sobre Tarzán. Allí murió y fue enterrado en 1984. En su lápida está la inscripción: Soy Tarzán para siempre.